El título de mi proyecto investigativo es La comprensión lectora en el contexto rural, un enfoque pedagógico humanista para la educación básica primaria. Autora Clara Inés Rojas Acevedo, tutora la doctora Kenny Molina. Capítulo 1. En el capítulo 1 tengo el planteamiento del problema. La temática que se aborda en esta investigación es la lectura, proceso fundamental en los estudios e investigaciones de los centros educativos en Colombia y en el mundo. No se puede hablar de educación o formación omitiendo este gran factor que es determinante para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. El papel de la lectura en la historia de la humanidad y por ende en la formación y más específicamente en la educación básica primaria es relevante para la asimilación y la construcción del conocimiento. Es así como la presente investigación tiene como objeto de estudio la comprensión lectora en el contexto rural como proceso imprescindible para la construcción, el afianzamiento y el desarrollo del conocimiento en el entorno de cada uno de los estudiantes. En este sentido, abordar el tema de la comprensión se hace necesario nombrar las competencias. Al respecto, Pérez 2014 señala que existe una serie de competencias que deben desarrollarse, pero las comunicativas se consideran como la herramienta primordial para el desarrollo de los aprendizajes esperados en los perfiles de egreso. Entonces, el proceso lector es abordado como una visión de competencias en la medida en que ellas implican un saber hacer, o sea, una habilidad, un saber saber, un conocimiento y un saber ser, valores y actitudes, y poner en práctica estos saberes en conjunto. Una competencia responde a las exigencias individuales o sociales para realizar una actividad o una tarea, combinando las habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales para actuar de manera eficaz. En relación a lo anterior, González 2011 afirma que la lectura tiene un carácter social-cultural y hace énfasis en que estos componentes influyen en el desempeño lector de los sujetos. Entendiendo así que la lectura está inmersa en la cotidianidad del estudiante y ese es el mejor escenario para el desarrollo de competencias lectoras que en su sentido más amplio constituyen la base de un pensamiento ordenado por ser competencias esenciales para la adquisición de conocimientos en diversas disciplinas y para desarrollar capacidad de aprender durante toda la vida y de relacionarse con otros. De ahí que la comprensión lectora en el contexto rural debe perfilarse como fuente y colaboradora de toda la dinámica de construcción de conocimiento, lo cual es la verdadera función social de la escuela. Es relevante resaltar que la comprensión en el contexto rural colombiano y específicamente en el Centro Educativo Rural La Sagrada Familia del municipio de Motiscua, departamento norte de Santander, actualmente presenta una serie de deficiencias que se evidencian cuando los estudiantes abordan textos académicos o científicos, mostrando incapacidad para explicarlos, comprenderlos, leerlos desde contextos específicos, establecer relaciones, incorporarlos al conocimiento, hacer uso adecuado de los mismos en la construcción de nuevos textos y hacer labores críticas, pues llegan solo a niveles de decodificación de la lectura y muchas veces presentan deficiencias en este proceso. Abordar el origen de dichas falencias al respecto exige una serie de disertaciones, como por ejemplo para Torres, citado por Upegui 2009, el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes puede radicar en el sistema educativo, en la institución educativa, en el aula, en los docentes, en los estudiantes y en el contexto. Torres relaciona el sistema educativo con las políticas de Estado que se imponen. Asimismo, relaciona las instituciones educativas con una planificación curricular desactualizada, con una resistencia al cambio en la concepción del aprendizaje de la comunicación, con un tipo de enseñanza deficiente, basado en la metodología pasiva, explicativa y centrada en la actividad del docente. Igualmente relaciona a los docentes con prácticas de habla descontextualizadas, carentes de actividad, de dinamismo y racionalidad, con el autoritarismo y con la falta de educación pedagógica. Torres también relaciona al estudiante con deficientes hábitos de estudio, particularmente de lectura, y con la falta de interés
pasividad y sumisión, mientras que al contexto rural le atribuye que son zonas bastante alejadas e inhóspitas, caracterizadas por la gran incidencia del analfabetismo, en su mayoría familias de bajos recursos con costumbres y tradiciones arraigadas que obstaculizan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro factor que incide en la deficiente comprensión en el contexto rural es la metodología escuela nueva, que aunque es favorable en muchos aspectos, es inequitativa en otras, como es el caso de la habilidad lectora, que no puede ser atendida por el maestro en cada grado y en cada momento, como lo es en la escuela graduada, donde cada secuencia educativa es atendida por un docente para cada grado. Al respecto, Torres, citado por Upegui 2009, señala que las habilidades comunicativas, leer, escribir, hablar y escuchar, están influenciadas por las características del contexto sociocultural, y afirma que en el contexto rural la población no comprende la importancia que tiene el desarrollo de estas 4 habilidades comunicativas básicas. Considera igualmente que al sistema educativo colombiano le hace falta propuestas didácticas innovadoras adaptadas a los contextos y que las prácticas de enseñanza en la escuela nueva no están orientadas al aprendizaje significativo en el contexto rural. De la misma manera, Torres señala que las guías constituyen una debilidad en el modelo escuela nueva, en la medida en que abordan las temáticas del currículo escolar a través de metodologías tradicionales, basadas en la transcripción de contenidos, aprendizajes memorísticos, repetitivos y sin sentido para la construcción y adquisición de nuevos conocimientos, evidenciándose así que las guías no desarrollan las habilidades comunicativas básicas de los estudiantes para que puedan expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y comprender la realidad en la cual están inmersos. Asimismo, no promueven un aprendizaje significativo acorde con las necesidades e intereses de los estudiantes de los contextos rurales. Por otro lado, cabe mencionar que la deficiencia en la comprensión lectora en el contexto rural conlleva bajos desempeños académicos de los estudiantes, repitencia, ausentismo, deserción escolar, ausencia de aprendizajes significativos, incapacidad para adquirir y construir nuevos conocimientos, incapacidad para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos, y a comprender la realidad de su entorno, es decir, a comprender las situaciones de su vida cotidiana. Debido a ello, se hace necesaria la aplicación de un proceso serio de búsqueda y de transformación de la práctica educativa rural en este campo de la lectura, donde el docente sea el que dinamice la evolución del proceso lector dentro del aula de clase en sus prácticas pedagógicas y tenga en cuenta un enfoque pedagógico humanista para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de básica primaria. Bajo esta perspectiva se desarrollará una investigación que aclare el panorama en la incertidumbre de cuáles son los procesos lectores que implementan los docentes de educación básica rural para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes, dado que la educación rural se lleva a cabo en escenarios tanto físicos como simbólicos, porque se desarrolla en instituciones ubicadas en localidades alejadas de la urbanidad, donde el arraigo cultural, social e histórico son parte de su idiosincrasia, por lo que surge la duda: ¿cómo develar las prácticas pedagógicas empleadas por los docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en el contexto rural? Y con ella se presenta el siguiente interrogante: ¿cómo interpretar el enfoque que se le da a las prácticas pedagógicas para desarrollar el proceso de la comprensión lectora en el contexto rural en básica primaria? Todo esto considerando a la comprensión lectora en el contexto rural como un proceso que es complejo y que requiere un enfoque pedagógico humanista. En tal sentido surge finalmente la gran pregunta: ¿cómo generar elementos teóricos acerca de la comprensión lectora en el contexto rural desde un enfoque pedagógico humanista? Los propósitos de la investigación. El propósito general de la investigación es generar una aproximación teórica acerca de la comprensión lectora en el contexto rural, un enfoque pedagógico humanista para la educación básica primaria.
En cuanto a los objetivos específicos, el primero está indagar acerca de los procesos lectores que implementan los docentes de educación básica rural para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. Segundo, develar las prácticas pedagógicas empleadas por los docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en el contexto rural. El tercer objetivo, interpretar el enfoque que se le da a las prácticas pedagógicas para desarrollar el proceso de la comprensión lectora en el contexto rural en básica primaria. Finalmente, construir una aproximación teórica de la comprensión lectora en el contexto rural desde un enfoque pedagógico humanista para la educación básica primaria. Justificación. Es de señalar que en el ámbito pedagógico actualmente los docentes de formación básica primaria encuentran en sus prácticas pedagógicas estudiantes que presentan dificultad para alcanzar la comprensión lectora. Esto impide que los estudiantes lleguen a procesos de asimilación y construcción de conocimiento, razón por la cual se debe estudiar este fenómeno con miras a cualificar el desempeño integral de los docentes y de los estudiantes, de tal forma que estos puedan afrontar los retos que le impone la sociedad del conocimiento actual. Asimismo, en el ámbito sociocultural, los estudiantes rurales evidencian problemas en la comprensión de la realidad diaria, de la cotidianidad, falencias que preocupan y que deben ser tema de reflexión y de estudio porque según Del Corral, citado en encuesta 2008, se deben lograr transformaciones que requieren el hombre y la sociedad, por lo que se debe propender por formar ciudadanos capaces de dar soluciones a las problemáticas del día a día que demuestren un permanente compromiso personal para afrontar la vida en sociedad. En relación al ámbito personal e integral del ser, en los contextos rurales no existe un ambiente propicio para que el estudiante desarrolle las potencialidades en forma integral, razón por la cual la investigación se orienta al desarrollo de la comprensión lectora bajo un enfoque pedagógico humanista que asume al estudiante bajo la óptica del ser para lograr su crecimiento personal o educación para la vida. En cuanto a los estudios previos a nivel nacional, Duarte 2012 realiza una investigación titulada La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento lector. El estudio surge como un resultado de las reflexiones realizadas a los resultados obtenidos por los estudiantes, donde se evidencia el poco dominio cognitivo de la lectura. El propósito de dicho estudio fue conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores para la construcción de un comportamiento lector en los alumnos del primer ciclo de aprendizaje de las escuelas públicas municipales de São Luís, Maranhão, Brasil. En ese sentido, el estudio realizado por Duarte 2012 es relevante para la presente investigación, ya que abordó el proceso lector y contempló las prácticas pedagógicas de los docentes y su influencia directa en el desarrollo del comportamiento lector de los estudiantes. Igualmente, ambos estudios coinciden en la metodología aplicada, como son el enfoque cualitativo, el paradigma pospositivista y el método fenomenológico. Otro estudio a nivel internacional relevante de citar es el realizado por Amado 2011, investigación titulada La comprensión de textos expositivos, relevancia del conocimiento previo en niños de distintos entornos socioculturales. El propósito de dicho estudio fue explorar el rol de los conocimientos previos de los niños de un medio rural en la comprensión de textos expositivos escolares en comparación con un grupo de niños de contexto urbano. El anterior estudio es considerado pertinente para la presente investigación por abordar la misma temática, la comprensión lectora en el contexto rural en la básica primaria. Otro punto de encuentro es la importancia que se le da al contexto sociocultural para la comprensión lectora. Al respecto, Amado señala la importancia crucial que tiene el conocimiento previo en el proceso de comprensión de textos escritos. Reconoce que estos conocimientos previos varían de una cultura a otra debido a que se han conformado a partir de las experiencias de interacción con su entorno sociocultural específico. En cuanto a estudios previos a nivel nacional,
está el de Estrada 2012, quien publicó una tesis doctoral denominada Estrategias de motivación hacia la lectura en estudiantes de quinto grado de una institución educativa. El propósito de esta investigación fue diseñar estrategias de motivación hacia la lectura. Esta investigación es tomada como antecedente debido a la temática abordada, la comprensión lectora, que en esta investigación constituye el objeto de estudio. Otro aspecto en común es que la investigación se desarrolla en el contexto rural, igualmente porque revela que la importancia de la lectura va más allá de descifrar el significado de palabras y de memorizar el contenido de texto, sino por el contrario, es comprender el sentido de lo leído para ser integrado a los conocimientos previos del lector con el fin de construir y reconstruir el texto. Otro estudio relevante a nivel nacional es el realizado por Franco 2010, denominado Estrategias de enseñanza y la comprensión lectora. El propósito de dicho estudio fue develar las estrategias de enseñanza empleadas por los docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primero y segundo grado. El anterior estudio es relevante porque aborda el proceso de la comprensión lectora en relación a las estrategias de enseñanzas utilizadas por los docentes del sector rural para el desarrollo de este proceso fundamental. A nivel local, después de realizada una revisión minuciosa, se determina que no existen investigaciones doctorales a nivel local que sean pertinentes con la presente. Ahora abordaremos las bases teóricas. El primer concepto a trabajar es ¿qué es leer? Según Pérez 2014, leer es la capacidad que permite a un receptor entender el mensaje escrito de la forma más objetiva posible que ha emitido un emisor. Entendido así, la lectura debe ser una práctica que tiene como base la aprehensión y comprensión del contexto, que es en donde finalmente recae la acción transformadora del individuo. Leer entonces lleva a la construcción de conocimientos significativos que se vean reflejados en el rendimiento académico del estudiante en todas las áreas de estudio y en todos los niveles educativos. Otro concepto es el de la comprensión lectora. La comprensión lectora es una de las 4 habilidades o destrezas lingüísticas como expresión oral, expresión escrita y comprensión escrita o lectora, que debe desarrollar el ser humano para comunicarse de manera eficaz. Son varias las definiciones que se le dan a este proceso complejo de la comprensión lectora. Se citan a continuación algunas de ellas. Para Grevitt, 1981, establece que la comprensión de un texto escrito consiste en la extracción de la información necesaria de la manera más eficientemente posible. Por ello, la comprensión y las estrategias de lectura a utilizar dependerán en gran medida del objetivo y del tipo de lectura empleado. Mientras que para Casani y otros, 1994, relacionan directamente la lectura y la comprensión, estableciendo que leer es comprender un texto, leamos lo que leamos. Lo que importa es interpretar lo que vinculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. Para Snow 2002, refiere que la comprensión escrita es un proceso en el que el lector extrae y reconstruye significados de forma simultánea a través de la interacción con el lenguaje escrito, implicando 3 elementos: el lector, el texto y la actividad. En tanto, para Solé 2012, comprender implica conocer y saber utilizar de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten procesar los textos de manera diversa en función de los objetivos que orienta la actividad del lector. La OCDE 2013 define la comprensión lectora como la habilidad para entender, evaluar, utilizar e implicarse con textos escritos, participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas y desarrollar el mayor conocimiento y potencial posible.
Por último, para Pérez 2014, la comprensión lectora es la capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora es un concepto abarcado por otro más amplio, que es la competencia lectora, que es la habilidad de un ser humano para utilizar la comprensión lectora en forma útil en la sociedad que le rodea. En relación a esto, puede decirse que el concepto de comprensión lectora ha ido evolucionando. Sin embargo, siempre ha sido visto como un proceso complejo, pues para desarrollar la competencia lectora, el estudiante requiere desarrollar de una serie de habilidades que, además de construir sus propios aprendizajes, lo conduzcan a comprender la sociedad a la cual pertenece, interpretar su realidad donde están inmersas sus problemáticas y necesidades, es decir, a interactuar con su espacio natural, social y cultural para construir conocimiento, aprendizajes significativos y codificar información desde sus diferentes manifestaciones, costumbres y características de su realidad. Otro concepto clave en esta investigación es la lectura de contexto. Para Piaget en 1970, el sujeto aprende por un proceso de maduración individual a través de sus propias acciones y en interacción con la realidad. Para Vygotsky, 1979, el aprendizaje como un proceso de reconstrucción de conocimiento producido por la interacción entre la experiencia personal del alumno y el contexto social. En este sentido, el constructivismo remarca la importancia de las ideas previas y de los esquemas de conocimiento sobre la percepción de la realidad. Solo se sabe ver aquello que se quiere mirar. Considerando lo anteriormente expuesto, todo el planteamiento educativo ha de articularse en la estrecha relación que se establece con el entorno en el que se ubica y en el que interactúan diversos agentes educativos, como son la familia, los medios de comunicación, las instituciones escolares. En la escuela se establece un intenso diálogo con el entorno que se concreta en un flujo de intercambios culturales en el que la propia escuela se convierte en un agente cultural activo y a la vez abre sus puertas a los agentes educativos extraescolares. Aunque existe cierta unanimidad respecto a la existencia de una realidad que puede denominarse rural, existen divergencias sobre el contenido de esta categoría. Estas divergencias, a la vez que se constituyen en un problema teórico, inciden en la práctica del investigador, no solo en lo que respecta al diseño de sus estudios, sino también al análisis de resultados. Como lo destaca Cruz 2006, algunos autores delimitan las comunidades rurales basados en criterios espacio-geográficos, más con fines metodológicos que epistemológicos, como consecuencia de la escasa disponibilidad de información, reduciendo así la ruralidad a una simple cuestión de tamaño de población. Autores como Entrena 1998 recomiendan distinguir entre el concepto de rural y ruralidad, entendiendo el primero como un particular medio geográfico y el segundo como una cultura o forma de vida vinculada con dicho medio. Otro concepto muy relevante para esta investigación es el entorno sociocultural. Según Vygotsky 1979, la lectura es una herramienta cultural que se construye de forma social y configura procesos intelectuales superiores. Partiendo de la necesidad que tiene el ser humano de aprender para vivir en sociedad, es justo reconocer que el papel de la escuela como elemento dinámico que contribuye a una adecuada interacción entre sus integrantes en una realidad compartida mediante sus vivencias, sus problemas. Desde cualquier punto de vista, cada individuo posee un conjunto de conocimientos de diferentes tipos que de alguna u otra manera pues van aportando a la sociedad para la convivencia y el desarrollo de la vida. Pero la escuela a veces suele ignorar estos importantes detalles porque se ha mantenido la creencia de que solo se aprende en la escuela o que solo ella puede enseñar. El contexto constituye el entorno en el que transcurre y acontece el hecho educacional que influye e incide poderosamente en el desarrollo. La educación, como ya lo hemos afirmado anteriormente, tiene lugar siempre en el seno de la vida social, relacionándose en dicho contexto todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo, fuera del cual será imposible la relación interpersonal.
Toda sociedad origina y transmite una educación, pero cada sociedad, o mejor, cada entorno en los que la escuela puede estar inserta son muy diversos, rurales, urbanos, residenciales. Así son varios los factores que pueden incidir en el contexto escolar: clases sociales, marginación, inmigración. La escuela tiene que dar respuesta a estas situaciones y factores partiendo del análisis de los mismos e implicando a los diversos sectores que configuran la comunidad educativa, maestros, alumnos, padres, en la relación de un proyecto común. Otro concepto muy importante es el paradigma pedagógico humanista. Para Aispuro 2008, es la vía posible en la formación integral del ser humano y considerando los aspectos cognitivos, afectivos y sociales, no solo del estudiante, sino también del profesor. En este sentido, el paradigma humanista dentro de la perspectiva educativa postula a la persona como eje central del modelo y recomienda el estudio del ser humano de forma íntegra, es decir, en su totalidad, teniendo en cuenta que está inmerso en un contexto social particular. Teorías orientadoras de la investigación. Cuando se habla del proceso de lectura, se tiende a recurrir a distintos enfoques, puesto que su grado de complejidad lo requiere. Para efectos de esta investigación, solo se desarrollarán las teorías pertinentes, como lo son el constructivismo, la pedagogía de la autonomía, pedagogía cognitiva, teoría sociocultural, aprendizaje significativo, el socioconstructivismo y la pedagogía humanista. Capítulo 3. La metodología. Naturaleza de la investigación. La presente investigación se inscribe dentro del enfoque paradigmático cualitativo, el cual, a juicio de Fernández y Bautista 2010, resulta pertinente cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que les rodea, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados. Efectivamente, existe un interés en comprender una realidad de la cual se forma parte, considerando valiosas todas las configuraciones de los actores inmersos en la problemática objeto de estudio. Para Bautista 2011, la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y al descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Todo ello está fundamentado en las ideas surgidas de la epistemología post-positivista y su objetivo en la realidad de su entorno natural, por cuanto produce datos descriptivos derivados de las propias palabras de las personas, lo cual permite la obtención de un conocimiento directo de la vida social del entorno del investigado. En el ámbito educativo, admite detallar resultados exhaustivamente y compartir una vivencia profunda de lo que se ha percibido de una realidad que se reconstruye constantemente. En cuanto al enfoque, la investigación optó por el enfoque fenomenológico, término derivado de la palabra griega fenómeno, que significa mostrarse a sí mismo, poner a la luz o manifestar algo que pueda volverse visible en sí mismo. Para Heidegger, citado por Villalobos 2017, la fenomenología se basa en la idea del ser en cuanto al ser en el mundo. En este sentido, la fenomenología es significativa porque permite abordar en las investigaciones a los actores del proceso educativo en su realidad y en su contexto. En relación al nivel de educación, la presente investigación está inscrita en un nivel explicativo que, según Correa 2013, surge como una necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, de los fenómenos, como un nuevo paradigma que observa y explica la ciencia para conocerla exactamente y de esta forma encontrar la verdad de los fenómenos. En cuanto al método, el método representa el camino para alcanzar un fin determinado o el modo de hacer algo de manera ordenada, es el modo razonado de llegar al conocimiento. Respecto a esto, Zorrilla 1998 agrega que el método es la clave para llegar a la verdad, ya que se levanta sobre la base de la relación en nuestros pensamientos y los fenómenos.
Esta investigación empleará el método fenomenológico que permite ir entendiendo los elementos que conforman la realidad investigada en el ámbito escolar, como en la praxis de la argumentación oral de los sujetos involucrados en el objeto de estudio. La información se presentará en forma progresiva e implica ir armando el entramado de relaciones de los distintos elementos que la irán conformando. La visión que se asume al método fenomenológico conducirá por varias fases en la experiencia de campo. Esta posición surge como reacción al intento de comprender e interpretar la realidad de la vida social que se inscribe en el contexto. En este caso, los procesos lectores que implementan los docentes de educación primaria rural para desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes con el propósito de conocer una situación y de comprenderla a través de la visión de los sujetos. La investigación tiene tres fases. Primero, fase de descripción de la realidad. El enfoque contextual o escenario de estudio. Para Bautista 2011, en primer término, el marco contextual delimita el ámbito o el ambiente físico dentro del cual se desarrolla el trabajo. Un mismo tema de investigación puede arrojar resultados contrastantes dependiendo del lugar en que se aplica. En segundo término, el marco contextual aporta peculiaridades y elementos cualitativos de las personas, ambiente o medio en el que se desarrolla la investigación para definir con más precisión los métodos, el alcance y el tipo de instrumentos de recolección de datos que serán más convenientes para lograr los objetivos establecidos. El marco contextual permite identificar al sujeto, objeto y medio en el que se desarrolla la investigación. En tal sentido, la presente investigación se realizará en el Centro Educativo Rural La Sagrada Familia, establecimiento oficial que se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Mutiscua y está conformado por las veredas La Paradita, El Aventino, La Concepción, San José de la Montaña, La Caldera, La Aradita, San Agustín, Centro Poblado, La Laguna. De igual forma, comprende 9 sedes con jornadas completas. En relación a los informantes claves, de acuerdo con las características de la investigación, se trabajará con 4 informantes claves cuyos aportes individuales son de interés para el estudio. Asociado a ello, forman parte del personal del centro educativo con una trayectoria de servicio superior a los 6 años, con vivencias y experiencias cotidianas que confluyen con la situación objeto de estudio. La selección se inserta dentro del planteamiento de la investigación. Los sujetos poseen conocimientos exigidos, están relacionados con el entorno educativo, tienen correspondencia con la información que se requiere constatar y que permite definir la realidad objeto de estudio. En la segunda fase, técnicas de abordaje de la realidad, está la técnica y análisis de la información. Sin duda, una de las principales razones para utilizar la observación participante es su utilidad en los estudios orientados a la generación de interpretaciones teóricas, aunado a la visión que otorga al investigador una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en el contexto de interés y da credibilidad a las interpretaciones que hace de la observación. Otra técnica que contempla en la presente investigación es la entrevista, que según Martínez 2006 en la investigación cualitativa es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica. En tanto que la entrevista semiestructurada adopta la forma de un diálogo coloquial, siendo esto relevante en el proceso investigativo porque permite el conocimiento de los seres humanos y de su entorno, aspecto determinante para interpretar la realidad objeto de estudio. En la tercera fase, interpretación de la realidad, técnica de análisis. Luego de decodificar y de categorizar los datos, se utiliza la triangulación como técnica que utiliza varias perspectivas o diferentes fuentes de datos de investigadores, teorías, de métodos o múltiples. Para el caso de la presente investigación se hace uso de la triangulación metodológica como procedimiento de análisis y más específicamente la triangulación de datos, la cual tiene como objetivo verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones.
Según Arias 2010, la triangulación de datos se considera el uso de múltiples fuentes de datos para obtener diversas visiones acerca de un tópico para el propósito de validación. A tal efecto, se utilizará la triangulación de las preguntas del guión de entrevista con la información proveniente de los informantes claves, considerando las categorías y subcategorías emergentes para establecer relaciones. Desde esta perspectiva hay que considerar que la triangulación es por encima de todo un proceso de ampliación y verificación de resultados. Gracias.